Listo, muchachos. Entonces, yo supongo que quedamos aquí. Esta parte de los elementos ya lo mismos. Entonces, vamos a arrancar desde acá. Vale, muchachos. Entonces, vamos a disponernos para recibir la clase y para poder entender, ¿no? Si tienen alguna pregunta, ¿sí? Si no han entendido algo, si tienen alguna inquietud, por favor me dicen, ¿listo? Yo, pues, miro a ver si lo explico de otra manera o busco la forma de que ustedes me entiendan, ¿vale? Entonces no se van a quedar con las dudas, con las inquietudes, ¿vale? Siempre pues pregunten, ¿ok? Listo, entonces estamos viendo la temática de genética mendeliana. Y dijimos que esta genética mendeliana de alguna forma eh, propuso unas teorías basadas en tres leyes que podemos decir hoy en día que son la base y el pilar fundamental de la genética moderna, ¿sí? A través de la genética de Mendel se han logrado explicar muchos fenómenos, ¿sí? Y se siguen explicando muchos fenómenos a través de la genética que se utiliza hoy en día, ¿no? La genética moderna, que ya es mucho más compleja, ¿no? Entonces, la cuestión es que es importante entender de dónde es que tiene los primeros principios o los primeros pininos de la genética, ¿sí? Y es a partir de aquí, de lo que propuso el señor Mendel. Entonces, dijimos que ese señor se había interesado en estudiar, eh, digamos, qué era lo que sucedía cuando él intentaba hacer cruces, ¿vale? En este caso con un individuo que fue una planta, la planta de guisantes. Él tomó esta planta, comenzó a hacer experimentos, cruces propiamente, y comenzaba a observar cuáles eran los resultados eh, pues obtenidos, ¿cierto? En los hijos, ¿vale? De los padres con los cuales hacía los cruces. No solamente miró una sola generación, sino que miraba una segunda generación, es decir, unos segundos hijos, ¿vale? Y, y en eso se la pasó ese señor, haciendo experimentos con su planta de guisantes, y a partir de lo que él observó, pues pudo plantear sus tres leyes, ¿listo? Entonces, mmm, él inició, digamos, haciendo cruces con esta planta, solamente teniendo en cuenta una sola característica, ¿sí? Me explico mejor. Por ejemplo, para, para el cruce de, digamos, de los dos géneros, masculino y femenino, en este caso de la planta de guisantes, pues él solamente observaba, por ejemplo, la altura o el tamaño de las plantas, ¿sí? Solamente tuvo en cuenta, para ese cruce, esa sola característica, ¿vale? Solamente esa característica. Puede que en otro cruce no tuvo en cuenta el tamaño, sino que tuvo en cuenta, por ejemplo, el color de las semillas, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando solamente de una sola característica, ¿vale? Entonces, por lo tanto, si yo hablo de una sola característica, estaría hablando de un solo gen, ¿ok? Entonces, Mendel en sus primeros cruces que hizo solamente tuvo en cuenta un gen, ¿vale? Y cuando solamente se tiene en cuenta un gen o solamente se tiene en cuenta una sola característica, pues a eso le vamos a llamar cruces monohíbridos, ¿vale? Mono, cuando escuchan el prefijo mono, eso significa uno, ¿listo? Entonces monohíbridos quiere decir que solamente se tuvo en cuenta o se tiene en cuenta una sola característica, ¿vale? Que para Mendel, ¿sí? Para su experimento que hizo con las plantas, fue el tamaño, ¿ok? El tamaño de la planta, ¿listo? Vale. Y entonces, bueno, él comenzó sus experimentos y logró en un principio determinar algo, ¿sí? Que lo planteó en su primera ley, ¿ok? Y la primera ley de Mendel se llama ley de la uniformidad, ¿listo? Ley de la uniformidad. Ahora vamos a explicar mejor por qué le colocó este título, ¿listo? Entonces vamos a explicar qué fue lo que hizo y ya luego explicamos este párrafo para terminar de entender esta primera ley, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mendel en su primer experimento? Entonces, ponle cuidado. Tomó una planta
Y de esa planta, digamos que cogió la parte masculina y la parte femenina y las cruzó, ¿vale? Las cruzó con el objetivo de poder ver cuáles eran las características de esos hijos o de esas plantas hijas, mejor, ¿vale? Que salían en esa primera generación. ¿Ok? Eso fue lo primero que hizo él, no hizo nada más. ¿Listo? Vuelvo, repito. Tomó la parte masculina, la parte femenina, las cruzó, ¿vale? Las cruzó y entonces comenzó a observar cuáles eran las características que presentaban esos primeros hijos. ¿Listo? Eso fue lo que hizo Mendel. Entonces, para poder entender eso es importante que hagamos un procedimiento, que es el que yo manejo y es el que yo quiero que ustedes aprendan. ¿Sí? Entonces siempre en este procedimiento vamos a iniciar con el gen. ¿Ok? Entonces recordemos que el gen, muchachos, es una característica, ¿vale? Es una característica y esta característica es muy general. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando del color de los ojos, pues ese es el gen, color de los ojos. Yo no puedo aquí en el gen especificar, ¿sí me voy a entender? Yo no puedo aquí especificar, por ejemplo, color azul de los ojos. ¿Ya? Ahí estoy siendo muy puntual. ¿Ok? Entonces, no es ser tan puntual en el gen, sino es algo muy general. ¿Ok? Entonces solamente sería hablar de color de los ojos, más no decir el color. Igual con la altura, por ejemplo. No es decir si es alto o bajo, sino simplemente altura o tamaño de la planta. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo? Si en este caso queremos hablar de crespo y liso, pues no tendríamos que especificar, sino simplemente decir, por ejemplo, forma del cabello. ¿Sí? Forma del cabello. Entonces aquí estoy dando algo muy general. ¿Listo? Entonces siempre que pensemos en el gen, estamos hablando de una característica que es muy general. ¿Listo? Para el caso del experimento de Mendel, él utilizó la altura de la planta o el tamaño de la planta. ¿Listo? Ok. Luego, de este gen se van a tener dos alelos, ¿cierto? Dos alelos. El alelo 1 y el alelo 2. Cuando miramos digamos, la definición de la palabra alelo, decíamos que era las formas alternas de un gen, ¿sí? Y cuando uno habla de algo alterno es porque es lo contrario. Entonces, por ejemplo, si hablamos de negro, lo contrario de negro pues es blanco. Entonces uno de ellos sería un alelo, disculpe. Uno de ellos sería un alelo y el otro sería el otro alelo, ¿vale? Porque siempre son dos. Entonces, siempre aquí en las leyes de Mendel vamos a hablar de dialelos o de dos alelos, alelo 1 y alelo 2, ¿listo? Para cada gen siempre van a haber dos alelos, eso siempre ténganlo en cuenta y eso siempre se va a presentar, ¿ok? Entonces, el alelo 1 en este caso viene siendo el dominante, ¿listo? El dominante. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así el dominante? Pues así de sencillo. Por ejemplo, en este experimento de Mendel, pues lo que hizo fue cruzar plantas, ¿cierto? Y lógicamente pues tenía que ir a buscar las plantas. Entonces, ¿qué hizo? Pues fue al bosque, se fue al bosque allá donde estaban todos los árboles y las planticas y los animales, y entonces comenzó a buscar pues esta planta, ¿cómo se llama? De guisantes, ¿sí? Y entonces pudo encontrar, o él pudo ver, visualizar con sus ojos, que la mayoría de las plantas de guisantes que él encontró por allá en el bosque, la mayoría eran altas, ¿sí? Él comenzó a mirar, ay, hijo de madre, casi la mayoría son altas, o sea, hay muy poquitas que yo puedo ver con mis ojos que son bajitas o pequeñas, ¿listo? Y entonces, como en este caso estamos notando que la característica de ser alto es predominante o se está presentando con mayor frecuencia, pues entonces él determinó que esa característica de ser alto era el alelo dominante. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, el alelo 1 siempre va a ser el dominante, que para el ejemplo de Mendel, pues es una planta alta. Y recordemos que para un alelo dominante,
tenemos que representarlo con una letra. Y esa letra tiene que ser en mayúscula, ¿vale? Y entonces en este caso Mendel le colocó la A. ¿Por qué? Pues porque es la primera letra del abecedario, así de sencillo. Y lo coloca aquí en mayúscula porque quiere decir que ese es el alelo dominante, es el que va a mandar la parada, es el que va a predominar ahí, ¿listo? Y por lo tanto, el alelo 2 pues va a ser el recesivo. Pero quiero que ustedes me digan cuál sería el alelo recesivo. Planta pequeña. Correcto, muy bien. La planta pequeña. ¿Con qué letra la simbolizaríamos? Con la A minúscula. Correcto, muy bien, perfecto. Entonces, planta baja o planta pequeña o planta chiquita, como quieran decirle. Y aquí la vamos a simbolizar con la misma letra, pero en minúscula. ¿Listo? Yo no puedo aquí colocar una letra B minúscula, ¿no? Porque es que ya si coloco una B quiere decir que es una característica, o bueno, es un alelo no contrario, sino diferente. ¿Sí? Y aquí siempre tiene que ser lo contrario, ¿vale? Entonces, siempre vamos a colocar para el alelo 2 el alelo recesivo y siempre va a ir con la misma letra, pero en minúscula, ¿listo? En minúscula. Vale, entonces hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ok, listo. Ahora vamos a colocar los parentales. Los parentales son los padres, son los iniciadores de una primera generación, ¿ok? Y entonces, como acabo de decirlo, Mendel lo que hizo fue cruzar, digamos, la parte masculina de esa planta, la cruzó con la parte femenina de esa planta, ¿ok? La cruzó. Ustedes se dirán, ¿pero cómo la cruzó? Pues en realidad él no las cruzó. Ustedes dirán, pero sí, ¿cómo así? O sea, tenía que cruzarlas. Pues es que, y aquí quiero dejar algo claro, y es que Mendel en su primer experimento no hizo nada. Bueno, no quiere decir que solamente se haya dedicado a observar, no. O sea, para hacer sus primeros cruces, él no tuvo que hacer gran esfuerzo. ¿Saben por qué? Porque la planta de guisantes, lo dijimos en un principio, tiene la propiedad y tiene la característica de poder autofecundarse. Es decir, ella misma va a hacer ese cruce. Él no tiene que hacer nada, ella misma va a hacerlo. Y esa fue una de las explicaciones, ¿cierto?, de por qué Mendel fue que utilizó esta planta y no otra, porque le iba a facilitar, un poco el trabajo, ¿listo? Entonces simplemente lo que hizo fue esperar a que ella misma se autofecundara, ¿vale? Y a partir de ahí, pues observar las plantas que iban a nacer después, ¿ok? Entonces, vuelvo y lo repito, en una planta de guisantes pues van a haber los dos sexos, parte masculina, parte femenina, ¿sí? Sabemos que en este caso, en una planta así, con los dos sexos o hermafrodita, pues va a tener la propiedad de autofecundarse, es decir, que en este caso la parte masculina se va a cruzar con la parte femenina, ¿ok? Y listo, hasta ahí estamos bien. Entonces, otra cosita, si estamos diciendo que la parte masculina y la parte femenina se van a cruzar y esas dos partes pertenecen a la misma planta, ¿sí? O sea, las dos están en la misma planta, pues yo puedo decir que las dos, tanto la parte masculina como la parte femenina, pues ambas van a tener la misma característica. Y en este caso, si estamos hablando de que es una planta alta, pues entonces la parte masculina como la parte femenina van a ser también, o van a mantener, ¿sí? O van a tener esa característica de ser una planta alta, ¿ok? Entonces, en otras palabras, ¿sí? En otras palabras, aquí lo que vamos a cruzar, o los parentales o los padres, van a ser dos plantas altas, ¿ok? Cuando digo dos plantas, pues no lo tomen pues como tan literal, simplemente hablo de que esas serían las dos características, ¿vale? Para la parte masculina y para la parte femenina, ¿listo? Ser planta altas. Entonces, la parte masculina, que siempre se simboliza con este simbolito que miran ahí, que es una bolita con la flecha hacia arriba, pues en este caso estamos diciendo que la parte masculina me indica que es una planta alta. Ahora, ¿cómo yo hago para poder
representar esa planta alta? Pues yo lo escribo con letras. Y siempre que vamos a escribir un parental o un padre, ¿cierto? Siempre vamos a escribirlo con letras y en este caso tienen que ser dos letras. O sea, no solamente es una, sino dos. ¿Ok? Son dos letras. ¿Ok? Y entonces, en este caso, cuando yo escriba dos letras A mayúscula, pues de una vez voy a decir que esa planta va a ser alta. Porque yo sé que la A mayúscula, mire, la A mayúscula me indica que es eso, ¿no? Una planta alta. ¿Listo? Y la vamos a cruzar, bueno, ahí está como su aspecto físico, la planta alta. Y la vamos a cruzar pues con su parte femenina, que se simboliza con ese, bueno, con ese símbolo, digámoslo así, valga la redundancia, que es una bolita con una cruz abajo, ¿no? Esa es la parte femenina. Y en este caso, pues estamos diciendo que la parte femenina contiene la característica de ser una planta también alta. ¿Listo? Y ahí está. ¿Listo? Sería lo mismo, exactamente lo mismo, sino que ahí lo escribo de rojo para poder diferenciar que uno es el femenino y el otro es el masculino. ¿Listo? Pero esto, cuando ustedes miren las dos letras A, pues me va a indicar que en este caso va a ser una planta alta. ¿Ok? Esta, la planta alta, que es la A mayúscula. ¿Listo? Y entonces físicamente sería así. ¿Vale? Eso es lo que uno miraría, o sea, eso es lo que uno consideraría más bien, el cruce de dos características de una planta alta, ¿listo? O las dos van a ser altas para que me entiendan, ¿ok? Vale, lo siguiente es sacar los gametos, y los gametos pues es muy fácil, simplemente lo que hacemos es separar las letras, ¿sí? Estas letras que ustedes miran aquí, las vamos a separar con comas, y ya, no se hace nada más. Ahí está. ¿Listo? Separamos con comas por este lado y en este lado también. Separamos con comas esas letras. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿O hay alguna pregunta? No sé, no sé. Ok. Listo. Vale. Y entonces, para hacer esos cruces, o para, bueno, sí, para saber cómo van a ser los hijos, pues tenemos que hacer un cruce en un cuadro que se llama cuadro de Punnett. Entonces lo que vamos a ver ahorita es mirar cómo es esa primera generación o filial 1, o también se representa como F1, es lo mismo, filial 1, ¿listo? Entonces colocamos un cuadro de Punnett, que es este que ustedes miran acá. Y entonces en la parte de arriba va a ir, digamos, los gametos masculinos. ¿Listo? Las letras que separamos con comas son las que van a ir aquí. Yo siempre he dicho que este cuadro se ha mantenido muy machista, ¿vale? Porque es que siempre se va a colocar el género masculino arriba, ¿sí? Arriba. Y siempre ha sido así, y bueno, yo creo que así será. Pero pues la cuestión es que usted puede cambiarlo y no hay ningún problema, va a seguir dando lo mismo. ¿Listo? Pero yo creo que, bueno, aquí se demuestra un poco el machismo. Y ustedes saben que anteriormente, porque pues este cuadro no es que se haya hecho ayer, ¿sí? Pues ya hace mucho tiempo. Ustedes saben que hace mucho tiempo, pues, el machismo era mucho más predominante, ¿no? O era mucho más notorio. ¿Listo? Entonces aquí, en la parte masculina que se va a escribir acá arriba, ¿listo? Contiene los gametos que fueron las letras que separamos con comas. Entonces ahí tenemos una y tendríamos la otra. ¿Listo? Y en la parte de abajo vamos a colocar la parte femenina, es decir, los gametos de la parte femenina. Y entonces ahí tenemos uno y aquí tendríamos el otro. ¿Listo? Tenemos los gametos para la parte masculina, y para la parte femenina. Ahora lo que nos queda es comenzar a hacer los cruces o interpolar, se llama eso. Entonces vamos a coger este gameto y voy a cruzarlo con este de aquí y lo voy a escribir en este cuadrito. Entonces yo interpolo, busco este de aquí, este gameto con este otro de acá, y en este espacio es el que lo voy a colocar. Entonces simplemente cruzar o interpolar es unir estas dos letras, ¿vale? Es unir estas dos letras. Ahí sería. Como les digo, no importa si usted escribe primero la letra del gameto femenino y después la letra del gameto masculino, ¿sí? Aquí, cuando las dos letras
están en mayúscula, no hay ningún lío. ¿Listo? No hay ningún lío. Entonces tú puedes colocar primero la femenina y luego la masculina y no pasa nada. ¿Listo? Ahora pasamos acá. Pasamos a ese segundo gameto masculino, que en este caso pues no sabe que los gametos son los espermatozoides, ¿no? Y lo vamos a cruzar con la parte femenina, con el gameto femenino, que sería pues un óvulo, ¿sí? Y lo vamos a colocar en ese espacio. Entonces hacemos exactamente lo mismo, simplemente combinamos las letras y nos daría eso. ¿Listo? Aquí ya tendríamos dos plantas hijas, ¿listo? Dos plantas hijas. Pasamos a la tercera, entonces sería nuevamente ir acá a este gameto y lo vamos a cruzar con ese de aquí. ¿Listo? Entonces cruzamos, interpolamos y colocamos en este espacio la combinación de esas letras. Por lo tanto, ese sería el resultado. ¿Listo? Igual que los demás. Y por último, entonces, cogemos este último gameto, o este de acá, como quiera, usted puede comenzar por donde quiera, no hay lío. Y entonces vamos a cruzar este gameto con este de aquí, y lo vamos a colocar, o a situar en este espacio. ¿Listo? En este espacio. Y en este espacio, pues lo que hacemos es combinar las letras, y nos quedaría de esa forma. ¿Listo? Listo. Entonces aquí ya tenemos los 4 primeros hijos, o los 4 hijos. ¿Vale? O las cuatro plantas hijas, más bien, para que me entiendan. ¿Listo? Cuando digo plantas hijas no quiere decir que sean femeninas, ¿no? Ustedes saben que las plantas como tal tienen su parte masculina y su parte femenina. Simplemente digo las hijas porque pues uno se refiere a las plantas como en género femenino, ¿no? Pero en general pues no es que sean todas hembras, ¿listo? A eso es a lo que me refiero y no se vayan a confundir con eso. Listo, entonces siempre en un ejercicio es importante colocar el fenotipo, ¿vale? El fenotipo. Y el fenotipo son las características visibles, las características que yo puedo evidenciar a simple vista con mis ojos. ¿Ok? Eso es. Y entonces lo que yo puedo evidenciar con mis ojos es que, por ejemplo, si una planta es alta, si una planta es verde, si una planta tiene las no sé, flores rojas, flores blancas, si es bajita, si, no sé, si produce algún aroma, ¿sí? O sea, eso, bueno, lo del aroma sí no lo puedo ver, saquemos lo del aroma. Pero la cuestión es que son características que yo sí puedo evidenciar a simple vista con mis ojos, ¿vale? Y yo quiero que ustedes me digan, porque el fenotipo es para las plantas hijas, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes me digan, esta primera planta hija, ¿cómo sería físicamente hablando? ¿Sería una planta alta o sería una planta baja? Una planta alta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este caso podemos notar que las dos letras están en mayúscula. Y en este caso una letra en mayúscula, para este ejemplo, ¿cierto? La letra A mayúscula me indica que la planta es alta. Así de sencillo. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que esa primera planta, pues es alta. Es alta. ¿Vale? Bueno, ya embarré. Ok, no importa. Esa planta es alta. Vamos a la segunda, pues sería exactamente lo mismo, ¿no? Es una planta alta porque tiene las mismas letras que esta primera. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que también es alta. Pasamos a la tercera. Y la tercera, pues también es alta. Y esta última, pues también es alta. Entonces, no es necesario coger una por una, simplemente saber si todas son iguales, y evidentemente son iguales. Y entonces yo digo que todas son iguales, pues en porcentaje, ¿cuánto sería? Cuando yo me refiero a todos o a todas, en porcentaje, ¿a qué me refiero? ¿Hola? ¿Me escuchan? Muchachos. Cuando yo hablo de todos en un grupo o en un conjunto, digámoslo así, o en este caso aquí estoy diciendo que todas las plantas, cuando me voy a referir en porcentajes,
¿cómo lo defino? ¿Cómo lo escribo? ¿O cómo es? En porcentaje todos, ¿a qué equivale más bien? Pues al 100%, ¿sí? En porcentajes, cuando yo hablo de todo, 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 pues estoy hablando del 100%. Y entonces, como aquí yo estoy diciendo que todas son plantas altas, pues en este caso tengo que decir que el 100% de esas plantas pues, van a ser altas. O 100% plantas altas. ¿Listo? Ahí la tenemos. Tenemos esa primera planta hija que es alta, tenemos la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Vale? Estas cuatro plantas hijas, pues son estas cuatro, pues todas van a ser altas. ¿Listo? Entonces por eso decimos 100% plantas altas. Listo. Ahora, para el genotipo, en el genotipo tenemos que decir si esas plantas son homocigotos dominantes, homocigotos recesivos o heterocigotos. Y recordemos, cuando yo hablo de homocigoto dominante, estoy queriendo decir que en este caso las dos letras, ojo, las dos letras tienen que estar en mayúscula. ¿Listo? Dominante quiere decir que las dos letras son iguales y que en este caso están en mayúscula. ¿Listo? Homocigoto recesivo quiere decir que las dos letras son iguales, pero tiene que estar en este caso en minúscula. ¿Listo? Y cuando encontremos dos letras diferentes, y cuando hablo de diferente quiere decir que una es mayúscula y otra es minúscula, pues entonces en este caso estaríamos hablando de que es una planta o un individuo heterocigoto. ¿Ok? Y entonces quiero que ustedes me digan, esta planta, por ejemplo, de aquí, esta primera planta hija, ¿cómo va a ser? ¿Homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto? Chicos, chicas. ¿Me están escuchando? Hola, muchachos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me están escuchando? Homocigoto dominante. Ok, vale. Yo no sé dónde están los demás. Vale, Jenny, muchas gracias. Sí, exacto, eso es. En este caso, entonces, estoy diciendo que el genotipo, es decir, si son homocigotos dominantes, homocigotos recesivos o heterocigotos. Y claro, yo puedo evidenciar aquí que todas las plantas, mire esta, las plantas hijas, ¿no? Esta y esta, estas cuatro, están conformadas por dos letras que son iguales y que además están en mayúscula. Entonces, por lo tanto, como son iguales, entonces yo digo que es homocigoto. Y como en este caso están en mayúscula, entonces digo que es homocigoto dominante. Y entonces, como todas son iguales, pues digo que son 100% homocigoto dominante. ¿Vale? Listo. Y pare de contar, no es más. No es más lo que se hace en la segunda ley de Mendel. ¿Listo? Quiero que me digan si tienen preguntas, inquietudes, dudas. No, señor, ahora no. Vale. Quiero mostrarles la guía. Quiero mostrarles la guía y quiero decirles cuáles son las preguntas en las cuales se aplica la primera ley. Listo. Pues esta es la guía. Entonces ponme cuidado.
Esta primera parte uno ya la puede, o sea, ustedes ya la tuvieron que haber hecho, ¿sí? Porque ya esa parte ya la miramos. Comienza acá. Primero, esta parte del crucigrama, pues es simplemente contestar, pues, estas preguntas. Bueno, no se llamarle preguntas. Es simplemente contestar a cada una de estas afirmaciones, ¿no? O, bueno, sí, afirmaciones. Y colocarlas aquí, pues, en el crucigrama. Y acá, pues, simplemente es relacionar, ¿sí? Relacionar. Entonces, por ejemplo, si usted cree que el gen se representa con dos letras A en minúscula, pues aquí va a colocar A, ¿listo? Y así con las demás. La actividad 3, aquí simplemente son preguntas de selección múltiple, ¿vale? En donde usted va pues, a marcar la respuesta correcta, así de sencillo. Todas estas ya se pueden hacer también, aunque creo que a partir de aquí, de la 9, es que se comienza a ver la parte de la primera ley, y es correcto, ¿sí? La 9, la 10 y... no, solamente esas dos, las 9 y la 10 hacen parte de la primera ley de Mendel. Y este ejercicio que ustedes miren aquí, pues también es de la primera ley de Mendel, solo con la única diferencia que aquí, en este caso, los dos padres que se van a cruzar serían homocigotos dominantes. Recesivos, disculpe. Serían homocigotos recesivos. ¿Por qué recesivos? Porque aquí vamos a notar que la letra N está en minúscula. Entonces, si vamos acá, por ejemplo, a lo que hicimos hace un rato, aquí podemos notar que los parentales o los padres, ambos eran homocigotos dominantes. ¿Listo? Dominantes. Pero en el ejercicio que está en la guía, ahí me está diciendo que son recesivos. Sí somos homocigotos, pero son recesivos porque en este caso estamos representando ese alelo con una N en minúscula. ¿Listo? En minúscula. Y pues básicamente se hace lo mismo que hicimos ahorita, ¿sí? Solo con la diferencia de eso que les acabo de comentar, ¿vale? Se sigue manteniendo igual lo de la primera ley. Y ya para terminar, entonces quiero decirles por qué se llama ley de la uniformidad. Pues así de sencillo. Algo uniforme quiere decir que, por ejemplo, es algo que no va a cambiar, que se va a mantener siempre igual en el transcurso del tiempo. ¿Ok? Se mantiene igual. Por ejemplo, el movimiento de las manecillas del reloj, ¿sí? El movimiento de las manecillas del reloj siempre se van a mover en esa dirección, en ese sentido, y siempre lo van a hacer con la misma velocidad, ¿sí? Y si usted a un reloj no le si a usted un reloj no le quita la pila, pues él sigue andando hasta que se gaste la pila, o inclusive hay unos que ni siquiera paran, ¿sí? Es decir, en este caso vamos a encontrar algo uniforme, porque es algo que se va a mantener siempre lo mismo, girando y haciéndolo con la misma velocidad. Eso es algo uniforme, ¿ok? Y en este caso, para la primera ley de Mendel, pues se llama ley de la uniformidad porque en este caso, si cruzamos dos individuos que son puros, ¿ok? Que son puros, pues en este caso los hijos van a salir también puros, van a mantener esa característica que los define, ¿sí? Y si yo sigo cruzando esos hijos, que también van a ser puros, pues los segundos hijos, es decir, la segunda generación, también va a mantener esa característica. ¿Listo? Y si yo sigo cruzando esos hijos, pues así sucesivamente se viene presentando. Un ejemplo bien claro es cuando usted cruza, por ejemplo, dos perros, un perro y una perra, y ambos son de la misma raza. Por ejemplo, si yo tengo un perro pincher, ¿listo? Que es hembra, y lo voy a cruzar con otro perro pincher, que es macho en este caso, pues todos sus hijos van a ser pincher. O sea, ninguno le va a salir un labrador, o ninguno va a ser un boxer, o ninguno va a ser un cocker, ¿vale? También van a ser pincher. Y si usted coge esos hijos pincher y los cruza entre sí, es decir, con hermanos, en animales sí se puede, pues en este caso los hijos pues vuelven a ser pincher,
Es una característica que se va a mantener en el tiempo si usted sigue, digamos, como haciendo ese cruce entre las razas puras. ¿Ok? Y así se mantiene, sí se sigue manteniendo. Entonces, como es algo que se mantiene en el tiempo y que no va a cambiar, entonces por eso le llamó ley de la uniformidad. ¿Listo? Y ya, pues aquí nos dice que afirma que los descendientes de las diferentes generaciones serán siempre iguales a sus antecesores si estos son totalmente puros. ¿Ok? Y ya, no tenemos que saber nada más de la primera ley porque aquí ya lo explicamos todo. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a dejar ahí. No sé si tengan preguntas, inquietudes, muchachos, dudas. No, señor. Vale, entonces, bueno, pues yo estaré atento por si tienen preguntas, inquietudes en el WhatsApp, me escriben. Entonces, pues si no hay preguntas y si está todo entendido, pues entonces me despido, muchachos, que estén muy bien.